Lo que vamos a hablar le sucedió también a este personaje. Y dice que él ofreció una becerra, una cabra, un carnero, un palomino, una tórtola, y eso significa determinar un tiempo, significa determinar un espacio, eso significa determinar lo que tú le quieres dar a Dios, y hasta ahí todo iba muy bien. Pero fíjate lo que viene, versículo 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Estas aves de rapiña pueden tener dos significados. El primero, tus pensamientos. Tú puedes estar de rodillas orando y tus pensamientos, estás con que le tengo que hablar a un cliente, y si ahorita me habla el cliente, no pedí el material y tengo que entregar tal mueble, tal cosa, tal circunstancia, y entonces tus pensamientos, tus compromisos, tu agenda de trabajo, de negocio, de estudio, de escuela, está. Y aunque tal vez tú tengas dobladas tus rodillas, y aunque tú tal vez dispusiste un tiempo bien bonito para tener comunión, los pensamientos comienzan a girar. A las 5 tienes que entregar una puerta, un cancel. A las 6 te están hablando los que son electricistas, etcétera, etcétera. Y así estás. A las 6 de la tarde tienes una cita con una persona que te va a dar una nueva obra, etcétera. A las 8 recuerda que tienes que cerrar por esto y por aquello, y tus pensamientos comenzaron a revolucionar en tu cabeza y no le diste la oportunidad de estar con Dios. Y aunque estuviste, y aunque preparaste ese lugar, y aunque ese día hasta barriste la sala, la recámara, la trapeaste, le pusiste fabuloso pino y olía bien rico y dispusiste un espacio, no lo hiciste como Dios quería, porque tú seguiste con tus pensamientos, aunque preparaste ese lugar. Martín Lutero decía: no puedo evitar que las aves revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo hacer que no hagan nido en mi corazón y en mis pensamientos. ¿Qué significa esto? Que tú y yo tenemos una agenda de trabajo. Si tú y yo, por ejemplo, tenemos que hacer llamadas, tengo que hacer consejerías, pero yo lo que determino cuando yo tengo un tiempo de comunión con el Señor es: yo me olvido de que tengo que atender a tal persona, yo me olvido de que tengo una reunión con pastores, yo me olvido de que tengo estos compromisos de trabajo, y le digo: Señor, yo aquí estoy. ¿Por qué? Porque si tú te presentas a Dios con tu agenda, entonces déjame decirte que Dios se va a quedar a un lado, y entonces tu agenda va a tomar la prioridad. Eso puede significar las aves de rapiña, si me pueden poner la imagen, pero también tiene otro significado. Las aves de rapiña muchas veces pueden ser los mismos comentarios de la familia que está muy cercana a ti, y cuando te comienzan a decir: ¿a poco sí de veras quieres cambiar? ¿A poco sí de veras estás decidido a dejar de ser lo que eres? ¿A poco sí de veras estás determinado a dejar esto? De nada te sirve que estés orando porque sigues igual de enojón, sigues igual de haciendo esto. Y entonces esas aves de rapiña muchas veces son las palabras no que están en la boca del vecino, no que están en la boca de un compañero, sino que están muchas veces en la boca de la propia familia. ¿Para qué oras si sigues igual? ¿Para qué buscas de Dios y para qué te reúnes si le sigues debiendo a todo mundo? ¿Para qué buscas de Dios si sigues con las mentiras, prometes y prometes, y nada que prometes, y nada que cumples, y nada que haces? Y entonces déjame decirte que esos comentarios del esposo, de la esposa, de los hijos, de la suegra, del abuelo, están presentes. Y lo que tú determinaste es en algún momento decir: sí, Señor, yo voy a buscar de Dios.
a veces se hace ahí un espacio muy grande de decir, si voy, no voy, le sigo, no le sigo. ¿Para qué buscas de Dios si sigues igual? Voltea a ver al que está a tu lado y con mucho respeto podemos hacer el ejercicio, fíjate. Tócale el hombro. Y ahora dile, ¿para qué buscas de Dios si sigues igual? Pero ahora toca el mismo hombro, sonríele y ahora dile, cuando buscas de Dios, las cosas cambian. ¿Me está entendiendo? ¿Qué sintió usted cuando ese santo hermano o hermana tocó su hombro y le dijo lo primero? ¿Cómo se sintió? Ayúdeme. Mal. Pero ¿cómo se sintió usted cuando le dijeron con una sonrisa cosas agradables, cosas positivas? Yo quiero decirte que tus pensamientos, tus propios pensamientos y las palabras que tú vas a escuchar van a limitar que tú determines tu relación con Dios si tú se los permites. La gente podrá decirte 1000 cosas, de nada sirve buscar de Dios, de nada sirve buscar de Dios. Pero quiero decirte que si tú ya determinaste a las 5 de la mañana levantarte, si tú ya determinaste a las 6 de la mañana leer la Biblia, que nadie te quite tu bendición. Que nadie. Lo que tú ya comenzaste a hacer, no lo dejes en el camino. Que esto no sea como los buenos propósitos de principio de año. ¿Cuántos prometieron ir al gym? ¿Y cuántos prometieron bajar de peso? ¿Y cuántos prometieron sonreír? ¿Y cuántos hicieron 1000 promesas? Ahora la pregunta es, de todo lo que tú te escribiste en una lista para hacer, ¿cuánto llevas? Ahora, todas esas circunstancias que estaba viviendo Abraham, las estaba pasando. Pero fíjate, vamos a ver qué más viene. Versículo 12. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Me quedo con la primera frase. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham. Tú no busques a Dios cansado. A mí me sorprende la gente cuando quiere buscar a Dios y determina buscarlo a Dios después de que tuviste una jornada de 12, 13, 8, 14 horas. La verdad es que cuando tú busques a Dios, no lo hagas cansado. La mayoría de la gente quiere buscar a Dios en la noche, cuando hiciste de comer, lavaste, preparaste la comida, tuviste 8 horas, 12 horas, 13 horas de una jornada de trabajo. Y tú mismo, no es necesario que te pregunten, tu mismo cuerpo te dice, ya no puedo más. Ya no puedo más. Diste lo que tenías que dar. Pero optas por leer la Biblia y la quieres usar como un somnífero. Optas por leer la Biblia y la quieres usar como un ejercicio de yoga para que tu cuerpo se relaje. Pero yo quiero decirte que cuando tú busques a Dios, no lo hagas en la noche. Tú puedes leer tu Biblia, un versículo, 2 versículos. Tú puedes dar gracias a Dios por el día, por la jornada, por lo que tú tuviste. Pero buscar a Dios no lo puedes hacer en la noche. Hay mucha gente que dice, yo en la noche me comunico con Dios. ¿Te comunicas? Por eso dice que, mas a la caída del sol, cuando estamos hablando de la caída del sol, estamos hablando de que ya pasó todo un día. El cuerpo tuvo que hacer diferentes actividades. Y a la caída del sol, o sea, cuando está terminando el día, ¿cómo se encuentra tu cuerpo? Diga, no puedo buscar a Dios cansado. ¿Sabes cuál es la mejor hora? En la mañana.
Cuando nosotros estuvimos yendo a las 4 de la mañana y vamos a volver, no es una amenaza, están todos invitados. Vamos a ir otra vez a la Ciudad de México a orar a las 4 de la mañana, pero nos vamos de aquí a las 3. Y déjeme decirle que a pesar de que nos íbamos muy temprano, regresábamos y teníamos actividades, gracias a Dios estábamos bien. Gracias a Dios. Y yo quiero decirte que lo que el Señor quiere es tiempo de calidad. Diga conmigo, tiempo de calidad. ¿Quieres buscar a Dios cuando te peleaste con tu esposo o con tu esposa? ¿Quieres buscar a Dios cuando te enfrentaste con tu hijo? ¿Quieres buscar a Dios cuando te cancelaron un buen proyecto en tu trabajo, en tu oficio? ¿Quieres buscar a Dios cuando las cosas salieron mal? No, tú tienes que buscar a Dios porque tú lo necesitas, no porque tienes una circunstancia y en ese momento vas a ir a llorar y en ese momento le vas a pedir y en ese momento lo vas a jalonear y le vas a decir, Dios, por favor, escúchame. No, cuando tú busques a Dios, tú lo buscas en un horario agradable porque tu cuerpo está fresco y no lo vas a buscar para pedir. Hay una gran diferencia en el altar. La mayoría de la gente piensa que el altar es para que tú le estés pidiendo, pero aquí no dice que Abraham le pidió, Señor, dame un hijo, Señor, dame más bienes. Aquí dice que lo primero que él hizo fue ofrecer una serie de animalitos para sacrificar. Diga, en el altar se da, no se pide. Y a veces la mayoría de las personas piensan que en la mañana, sí, Señor, cambia a mi marido, cambia a mi mujer, cambia a mi hijo, cambia a mi suegra, llévate a mi suegra, llévate a mi suegro, y empiezas a pedir, pero el Señor no quiere que le pidas. El Señor quiere que platiques, que le adores, que le escuches. Eso es lo que Él quiere. Esa es la gran diferencia en el altar. El altar, diga conmigo, el altar es para dar lo mejor de mí. ¿Qué es lo mejor que tú tienes? Si tú quieres pedir, entonces vente a la oración de las 8, de lunes a miércoles. Si tú quieres pedir, vente a la oración martes y jueves a las 6 de la mañana. Si tú quieres pedir, vente el viernes a las 8 de la noche, que cambié yo el horario. Y se cambió el horario porque muchos me decían, pastor, no puedo llegar a las 7 porque vengo del trabajo. No los vi el viernes. En esos espacios donde usted y yo podemos pedir, pero en el altar lloras porque quieres escuchar su voz. En el altar guardas silencio y puedes pasar 5, 10, 15, 20, media hora, una hora, y a veces solamente hay un silencio. Y al final te levantas y dices, creo que hoy no quiso hablar. Y cuando tú te vas levantando, te abraza. Y en ese abrazo Él te dice todo lo que Él quería decirte. Vamos a ver qué más encontramos en esta porción. Y luego también dice que, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y cuando habla de oscuridad que cayó sobre él, se refiere a la duda. Cuando tú buscas de Dios, están pasando muchas situaciones. Y a veces viene la duda de, ¿valdrá la pena estar buscando de Dios? ¿Valdrá la pena dejar de ser lo que la mayoría de la gente hace? ¿Valdrá la pena que yo estoy buscando un tiempo de santidad? ¿Valdrá la pena que yo determine marcar la diferencia? No porque me lo pida algún familiar, el pastor, el ministerio, el apóstol, sino porque es necesario que yo me presente delante de Dios de una manera diferente. ¿Valdrá la pena estar aquí? Y sabes, dice, imagínate esta parte, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño, un cansancio, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó
sobre. Muchas veces viene duda, inquietud de si valdrá la pena seguir a Cristo. Yo no sé cuántos se han hecho esa pregunta de si vale la pena, pero yo quiero decirte algo: seguir a Cristo vale la pena. Y cuando vienen esos pensamientos, lo que tú tienes que hacer es: la sangre de Cristo tiene poder, y cancelamos en el nombre de Jesús toda obra de maldad que quiera operar en mi mente y en mi corazón. Por supuesto que vale la pena. Señor, quita toda duda, quita todo temor, quita toda circunstancia que el enemigo quiera poner, porque yo sé que tú eres real. Y sabes, cuando tú comienzas a hacer esa declaración, tú te das cuenta que vale la pena. Realmente vale la pena. Hay mucha gente que dice: ¿por qué vale la pena? Porque los matrimonios somos firmes. Así como dice el apóstol Carlos, marido de una sola mujer. Y eso tú pudieras decir que es normal. Es normal cuando tú determinas buscar a Dios en un altar. No es tan fácil ser marido de una sola mujer el día de hoy, ni tampoco es tan fácil decir mujer de un solo hombre. Es más fácil decir gozar y disfrutar y darle placer a la carne, pero no decir soy de una mujer o soy de un solo hombre, no por mí, sino por la gracia que Dios da en el altar, y no tengo por qué andar, coquetear y siendo seducido. Te voy a poner un ejemplo. Yo en el trabajo casi nunca voy de saco, nunca voy de saco, voy como bebés ahorita, con tenis, sudadera, playerita y normal. Y el viernes hubo una actividad y me fui de gabardina, playera y saco. Casi nunca me saludan, pero ¿qué cree? Ese día me saludaron. Casi nunca me dicen cómo me veo. Y ese día, ¿qué cree? Me saludaron y me dijeron: se ve bien. Y a veces el ser humano cree que porque te hayan saludado, hayas recibido 2, 3 elogios, te vas a poner como pavo real. Error. No puede ser. Porque cuando tú vives en el temor y en la presencia de Dios, tú no tienes ni por qué moverte, no tiene ni por qué moverte el tapete ese tipo de comentarios. Absolutamente. Y tal vez tú te preguntes qué tiene que ver esto con la enseñanza. Mucho. Porque cuando tú estás buscando en el altar es la presencia, y la presencia, ahorita vamos a ver que es el Espíritu Santo, y te ayuda a caminar. Te ayuda a que tú no traiciones, te ayuda a que tú seas fiel, te ayuda a que tú te esfuerces, te ayuda, aunque hay detalles y aunque hay circunstancias, tú digas: quiero corregirlas, quiero mejorarlas, no quiero ser indiferente. Hoy en día los matrimonios y las familias no quieren estar en el altar para vivir en santidad y prefieren vivir un distanciamiento. Tú te vas, yo me voy después, yo llego primero, tú llegas después, y cada quien haciendo lo suyo. Y hoy hemos confundido, por eso dice que hemos confundido la libertad con la separación. Y a veces creemos que la libertad es estar en una sociedad moderna. Pero yo quiero decirte que si es una libertad, es de Dios. Pero si hay un distanciamiento, es del enemigo. Aguas. Por eso dice que a la caída del sol, y la caída del sol también tiene que ver con muchos parámetros y con muchas situaciones que en la sociedad está el día de hoy. Muchas cosas que para la gente que no tiene a Cristo en su corazón son normales. Pero yo quiero decirte que cuando nosotros
estamos en Cristo y estamos buscando y nos esforzamos, Él nos dice, eso no es correcto, eso no es bueno, eso no es agradable, eso no es lo que yo quiero que tú hagas. Seguimos. Esa oscuridad también tiene que ver con todo lo que está ocurriendo el día de hoy. Las mujeres piden, exigen libertad y muchas cosas. Pero ¿no te has preguntado por qué las mujeres exigen tanta libertad? ¿No será que el hombre no está volteando a dar y a brindar el cariño, la atención, el cuidado? Y esa falta de cariño, esa falta de cuidado, esa falta de empatía, esa falta de atención se vuelve en quiero ser libre. Y aguas, la oscuridad tiene que ver con este principio. Quiero ser libre para ver si encuentro en otro lugar lo que en este lugar no me da. Y esa oscuridad viene a reflejarse y viene a tocar los corazones de las personas. Hoy en día hay muchas cosas que están sucediendo dentro de las mismas iglesias y dentro de las mismas congregaciones. Salimos, convivimos, platicamos y como que parece que me empieza a agradar la esposa de mi hermanito que me invitó a comer. Oscuridad. Salimos, convivimos y como que me empieza a agradar cómo es de risueño el esposo de la hermanita con la que estamos conviviendo. Aguas, oscuridad, oscuridad. Y a veces creemos que, pues, es que tiene una bonita sonrisa, es que es bien agradable, es que es muy ameno, es que es muy amena. Oscuridad, diga conmigo oscuridad. Y esa oscuridad puede seducir tus pensamientos. Vamos a avanzar. Todo eso le pasó a Abraham. De ahí que por eso el cabezón tuvo que ver con la Agar. ¿Por qué? Porque no dudó en verle bonitas las piernas, porque no dudó en verle que tenía bonita apariencia. Y de ahí surgieron muchos problemas que hasta el día de hoy, no viene al caso decirlo, pero los judíos se odian con odio jarocho con los que de alguna manera son sus hermanos. Sus hermanos. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque a veces en medio de esa oscuridad decimos, pues no pasa nada. Total. Cuando tengo consejerías y me dice, ¿qué puedo hacer cuando mi mamá me quiere bajar mi novio? Y yo digo, a ver, ¿cómo? Sí. Y dices tú, ¿no puede ser posible? Es decir, no puede ser posible ese tipo de cosas, pero la oscuridad cega nuestros pensamientos, la oscuridad cega nuestras emociones y nos volvemos a lo que la mayoría de la gente hace. Siguiente. En el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Fíjate que esta parte tiene que ver con incertidumbre de la respuesta. Muchas veces oramos y dentro de nuestro corazón a veces quizá no se lo decimos a Dios, solamente nos presentamos en adoración y hay mucha gente que dice, pues Señor, yo me presento ante ti y tú sabes lo que hay en mi corazón.
Y te sigues presentando un día, 2 días, un mes, 2 meses, medio año, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y resulta que lo que Dios te dijo en algún momento no se llega, no se da, desaparece. Y hay una gran incertidumbre. Y quiero decirte que ahí en medio de la gran incertidumbre, por lo que llega, por lo que no llega, también hay una circunstancia que se llama dolor, sufrimiento, decepción. Y a veces esos elementos como el dolor, la tristeza y la decepción, porque no sabes cuánto tiempo va a tardar, o porque posiblemente en el camino se perdió esa promesa, se generan esos sentimientos encontrados. Tú te imaginas, Abraham con un gran corazón ofreció el holocausto y de repente el Señor le dice, pero tu descendencia va a estar 400 años esclava. Ha de haber dicho el hermano, pues ¿para qué le di el cabrito? Mejor me lo hubiera comido yo. ¿Para qué le di la ternera? Mejor la hubiera vendido. Si me están diciendo puras malas, ¿qué? Noticias. Y a veces en el altar tienes que entender el propósito de Dios, que muchas veces el propósito de Dios no es como tú lo quieres o como tú lo entiendes. Y ese propósito de Dios a veces puede causar muchas circunstancias en tu vida si tú lo quieres ver. Pero sabes, en medio de esa circunstancia que parece complicada, diferente, difícil, tú tienes que determinar permanecer. Ahí hay una imagen que dice incertidumbre por el tiempo de respuesta. ¿Cuánto más, Señor? ¿Cuánto más, Señor? Y a veces permaneces en el altar, permaneces buscando de Dios, ya no con una pasión, sino por una rutina, por un compromiso, por una religión. Pues ya ni modo, ¿qué más puedo hacer? Pero pierdes la esencia y pierdes la pasión porque la respuesta no llega. La respuesta no llega. Toca al que está a tu lado con mucho respeto y dile, no te preocupes, el Señor tiene el control. De una o de otra manera el Señor tiene el control. Y a veces nosotros nos preocupamos por todo ese tiempo. Por todo ese tiempo. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo 18 años buscando el cambio. Y hace 15 días que fui al sindicato. La verdad que ayer platicando con mi esposa venía enojado, molesto, frustrado, con muchas cosas. Porque yo llegué, saqué mi ficha y entraron unos tipos, otras tipas, antes que yo, salían bien contentos y yo esperando, y ya eran las 9 de la noche, 9:30, y yo sin pasar. Y pues me di cuenta, como siempre, que solamente hay puro favoritismo y puro compadrazgo, y el que no es de ellos, y el que no asiste con ellos, y el que no anda con ellos, pues no recibe nada. Y la verdad que ese día, pues me volví a enojar, como siempre, por no encontrar esa respuesta. 18 años llevo. Pero sabes, determiné la última vez algo y le dije, lo he hecho en mi manera y lo he hecho en mis fuerzas, pero lo que voy a hacer hoy, que cuando yo me presente no me voy a presentar como un empleado, porque creo que es lo que he hecho incorrectamente durante estos 18 años, sino me voy a presentar como lo que soy, un hijo, un sacerdote. Y si ellos tienen recomendación, entonces yo cuando entre debo de saber y debo de pensar que la recomendación más grande que yo traigo es que yo soy siervo de un Cristo vivo y de un Cristo poderoso. Entonces, tal vez tú digas, tardan los años, yo llevo 18 años. 18 años intentándolo de una y de otra manera, y de otra manera, y de otra manera. Y me han dicho de qué otra manera también se puede hacer. Pero les he dicho, por ahí no.
Me han dicho, invítalos, llévalos a comer, llévalos a un bar, 3 chamaconas y vas a ver que el cambio, la doble plaza y lo que quieras. Porque esto así se maneja. No, porque el Señor lo va a hacer en su tiempo y a su manera. Diga conmigo, Dios va a obrar en su tiempo y a su manera. A veces quisiéramos que fuera la nuestra y nos rompe el esquema. A veces quisiéramos que fuera como nosotros lo planeamos. Pero cuando las cosas no suceden, ¿hay enojo? ¿Hay frustración? Sí. Posiblemente hasta quisiéramos reprochar y a veces no reprochamos porque sabemos, pero ¿qué lo tenemos aquí? Guardado en el corazón y atorado aquí en el gañote. Esa es la verdad. Imagínate Abraham ofreciendo el sacrificio y luego le dice, tiene un hijo, pero es de la esclava, de la egipcia. Y le dice, sí vas a tener descendencia. Ay, qué bueno. Pero van a ser esclavos 400 años. Ay, qué malo. Es como si te dijera, viene la respuesta, gloria a Dios, pero aguántate un rato. Y dices tú, ¿cuánto? Aguántate un rato. Porque no va a ser como tú quieres. Cuando yo leía esto, yo le decía, Señor, yo quisiera que fuera como yo lo pensé, pero a veces el Señor da la respuesta como Él lo diseñó, y estamos dispuestos a entender ese principio. A veces cuesta mucho trabajo en muchas cosas, y con esto quiero concluir, pero quiero decirte algo. Versículo 17, si la pueden poner la siguiente imagen, y esto me llama mucho la atención. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Pero fíjate, me llama mucho la atención. Él ofreció el holocausto, ofreció los animales y tenía que esperar posiblemente un buen tiempo. Y después llama la atención, fíjate lo que sucede. Dice que se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. Es decir, ¿le prendió fuego o no le prendió fuego? Y luego dice que había fuego. ¿Está entendiendo? Sí, está agarrando la onda. Ofrece animales, pero no le prendió fuego. O sea, lo que el Señor le quería decir, o lo que nos quiere decir es, se va a hacer como yo quiero, no como tú quieres. ¿Estás dispuesto? Ok. ¿Estás dispuesto? Ok. Había holocausto, pero no había fuego. Cuando el Señor se revela la vida de Abraham, cuando él comprende, cuando él tiene paz, cuando se activa su fe, cuando comprende que su Dios no es un Dios chiquito, sino es un Dios poderoso, es en ese momento cuando la fe, la paz, la tranquilidad, el gozo, el discernimiento comienza a crecer en su corazón, y entonces Dios se manifiesta. Fuego donde no había fuego. ¿Y qué más? Ayúdeme. Y una antorcha que se paseaba. La antorcha de la presencia del Espíritu Santo. Y yo quiero decirte que si tú perseveras en medio de lo que tú estás viviendo, en medio de lo que tú estás pasando, la presencia del Espíritu Santo se va a pasear en tu vida, en tu lugar, en tu casa, en tu matrimonio.
Y vas a experimentar lo que posiblemente no has experimentado, pero hay que saber esperar. Diga conmigo, hay que saber esperar. ¿Cómo vamos a saber esperar? Siendo constantes, y a pesar de que todas las circunstancias que estén a tu alrededor sean un poquito complicadas, tú digas, vale la pena. Cuando yo estaba leyendo esto y lo volví a leer y lo volví a leer, yo decía, Señor, tú eres un Dios de cosas sobrenaturales. Y este Dios de cosas sobrenaturales, a partir de esta experiencia, surge, se me olvidó donde dice, surge algo muy importante. En el versículo 6, y creyó Jehová. Y sabes, esto habla de fe. Y cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de que así como tú ofreces a Dios, también tu fe va a crecer. Y cuando la fe crece, la presencia del Espíritu se mueve y te lleva a ver cosas sorprendentes. No se había presentado esta palabra en los primeros libros o en los primeros capítulos. Esta es la primera vez que se ve esa palabra, y creyó a Jehová. Y cuando hablamos acerca de creer, está comprendiendo, está entendiendo, está recibiendo la revelación de que cuando tú y yo, como Abraham, confiaron en Dios, las cosas se pueden lograr. ¿Cómo voy a creer cuando yo activo mi fe? ¿Cómo voy a creer cuando el Espíritu Santo me revela que en quien yo estoy teniendo confianza no es un Dios más, no es un Dios pequeño, no va a hablar por hablar, sino lo que ha dicho lo va a cumplir en su tiempo, a su manera, en su forma? Y mientras llegue ese proceso, esa fe va a empezar a desarrollarse. ¿Sabes? En el altar siempre vas a tener una experiencia del Espíritu Santo que te va a ayudar a avanzar. Y esa experiencia es la que te va a permitir marcar la diferencia. Personas reunidas, en una reunión hay muchas, pero personas que tengan la experiencia de una antorcha de fuego en su vida, en su casa, son muy pocas. Ponme mucha atención porque aquí está lo último que te quiero decir. Personas que se pueden reunir en cualquier auditorio cristiano, muchísimas, miles, millones en todo el mundo. Pero personas que marquen la diferencia moviéndose como Dios quiere, contadas. Porque solamente en esas personas contadas se mueve el poder del Espíritu Santo. El resto vive en oscuridad, vive en apariencia, vive en una doble vida, vive en una mentira. Pero aquellos que deciden marcar la diferencia le dicen, Señor, yo te creo, no lo voy a hacer en mi fuerza, no lo voy a hacer en mi capacidad. Te pido que me ayudes a permanecer y que esa antorcha de fuego que se pasee siempre conmigo, porque esa antorcha es la dirección del Espíritu Santo a caminar, a seguir, a lograr, a alcanzar lo que el Señor quiere. ¿Sabes? Yo no sé cuántos proyectos tú tengas, personales, familiares, profesionales, no sé cuántos proyectos tú tengas. Pero yo quiero decirte algo, que cada uno de esos proyectos, si tú los pones en el altar de Dios, se van a cumplir a la manera de Dios, no a la manera en que tú quieres, no a la manera en que tú piensas que se va a dar, en verdad. Y lo que quiere el Señor es que tú le permitas una transformación que te ayude a ver, a oír, a sentir y a guardar silencio cuando Él quiere hablar. Él te quiere hablar en esta hermosa mañana y te quiere decir, ¿estás conforme con el estilo de vida que llevas?
¿Estás conforme con los pensamientos que tienes? ¿Estás conforme con el tipo de matrimonio que llevas? ¿Estás conforme con la relación que tienes con tus hijos? ¿Estás conforme con la relación que tienen tus hijos con Dios? ¿Estás conforme como cristiano? ¿O anhelas más y deseas más? ¿O simplemente te acomodaste y te resignaste y piensas que eso es todo? Pero regreso al inicio de la enseñanza. Dice que partió los animales que ofrecía a la mitad. Y el Señor lo que quiere es partir aquello que está causándote un daño y lo quiere desquebrajar y quiere deshacerlo para que tu vida sea realmente una vida transformada. Dice que partió el cabrito, dice que partió la becerra. ¿Sabes? ¿Por qué no le permites en esta mañana a Dios que parta esos pensamientos, esas emociones, esas circunstancias, esas debilidades, y que le digas: ya no puedo más, Señor, ya no quiero seguir así, hoy anhelo sonreír? ¿Cuántos saben sonreír? Si tú no sabes sonreír, creo que ese puede ser un punto para que tú le digas. Tal vez eres una persona desorganizada y necesitas organizarte. Tal vez eres una persona emocional, sentimental, y de todo te pones triste, sientes que todos te hieren. Y pareces jarrito ¿de dónde? Y quizá el Señor hoy lo que quiere hacer es una obra especial en tu corazón. Mira, los días van pasando y cuando te das cuenta llegas a 50 y más. Y a veces llega el momento cuando tienes 50 y más de preguntarte: ¿por qué no hice cosas? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no expresé? ¿Por qué no di? ¿Por qué no compartí? ¿Por qué no realicé? Porque le dimos más cabida al trabajo, porque le dimos más cabida a las emociones, porque le dimos más cabida a la oscuridad de la sociedad y le dimos poca importancia a lo que Dios quiere. Lo que le estaba enseñando el Señor a Abraham era: aprende a disfrutar mi presencia, que yo haré de tu entorno algo agradable. ¿Sabe? Queremos disfrutar cuando tengamos 60, 70 años, cuando ya no podemos movernos. 80 años, cuando yo ayer le decía a mi esposa: mira, no te ofendas, tú guisas muy rico, pero ya no como mucho, ya no tengo mucha hambre. Prácticamente desayuno y como, ya no ceno. Eso es todo. Y desayuno es una frutita, algo ligero, un sándwich. Pero ¿sabes por qué no disfrutar cuando eres joven de comer? Pero cuando está la comida pleiteas por todo. ¿Por qué no disfrutar tus alimentos ahora que los puedes degustar? Llega el momento en que no puedes comer lo que a ti te gusta. Y creyó a Jehová. Cree que es en este momento, no mañana, no en 15 años, que Dios puede cambiar el entorno de tu vida, de tu casa y de tu familia. El entorno. Lo que le estaba diciendo Jehová de los ejércitos es: no lo hagas, Abraham, en tu capacidad y en tu fuerza. Permíteme que yo lo haga por ti. Permíteme ayudarte a sonreír, a confiar en la gente, a convivir, a saludar, a disfrutar, a realizar las cosas que tienes. El que tiene esposa, disfrute su esposa, y no cuando esté bajando a la fosa le quieras decir en ese momento cuánto la amas y cuánto la quieres.
Disfruta a tus hijos que tienes en este momento y no cuando se vayan a casar o se fueron de tu casa, les digas cuánto los extraño. Es ahorita. Y creyó a Jehová. Creerle es decirle: Señor, yo te busco y tú te encargas de todo lo que me rodea. Yo te busco y yo te sirvo y tú me harás disfrutar. Diga conmigo: disfrutar. ¿Cuántos disfrutan lo que hace? Y disfrutar significa que a pesar de que estás cansado, lo disfrutas. Yo disfruto mi trabajo, pero me he encontrado posiblemente en estos últimos años ya cansado. Esa es la verdad. Pero ¿sabe? Lo sigo disfrutando. Sigo disfrutando cuando llego, abro la puerta y no sé por qué siempre le dicen los niños: qué bueno que ya llegó, profe. Tienen un tiple allá: qué bueno que ya llegó, profe. Y yo les contesto: qué bueno que me reciben, niños. Porque cuando tú estás en Cristo, tú aprendes a disfrutar. Haz las cosas disfrutándolas, y ese gozo, esa paz, lo que le estaba diciendo a Abraham: pasarás muchas cosas, muchas, pero aprende a disfrutar una a una, el tiempo, los años, el espacio, con las personas que te toque estar. Disfruta. Disfruta. Póngase de pie, vamos a orar. Y había una antorcha que se paseaba. Dile: Espíritu Santo, alumbra mi vida. No seas un estudiante que va a perder el tiempo en la escuela. Sé el mejor estudiante porque Cristo está contigo. No seas un obrero más que hace como que trabaja porque no te pagan bien. Sé el mejor obrero. No seas una ama de casa haciendo huevo revuelto a la hora de la comida, cuando pudiste hacer una buena comida. ¿Me explico? No hagas huevito con longaniza porque no te dio tiempo y tuviste toda la mañana. Haz una comida. Disfruta. Y si no sabes hacer de comer, pues comienza a aprender, pero no digas algún día. Y disfrutar también, quiero decirte, te lo doy como cápsula. Pregúntale a la persona con la que vives cómo te gustaría que convivamos y cómo te gustaría que te trate. Si está alguien de tu familia, dile: ¿cómo te gustaría que convivamos? Y si eres más atrevido, dile: ¿cómo te gustaría que te trate? Porque a veces no nos atrevemos a decir eso. ¿No lo cree? ¿Cómo te gustaría que convivamos? ¿A gritos? ¿Primero comemos o primero te pego? Cierre sus ojos. El Espíritu Santo quiere hacer una obra especial. No deje para el 2027. Y si no llega para el 2027, no deje para el próximo domingo. Y si no llegamos el próximo domingo, tantas cosas pueden pasar. Tantas cosas pueden pasar. Ojalá dé testimonio a mi esposa, pero yo le quiero robar solamente algo. En la semana, siéntese un momentito. En la semana solamente le quiero decir algo. Un tráiler chocó la camioneta donde iba mi esposa, iba mi hija. Y gracias a Dios no pasó gran cosa. Pero así como ella me comenta la situación, y el impacto es para que
la camioneta hubiera quedado deshecha de un lado. Nosotros estábamos orando en la mañana, y mientras estábamos orando, el Espíritu Santo me dijo: levanta tus manos y tu voz por tu esposa y por tu hija. Y dejé de orar. Dejé a la persona que estaba orando, y yo hice una pausa y dije: Señor, yo envío ángeles alrededor de la unidad, de nuestra unidad, y no permitas que la muerte y la tragedia toque a mi familia, en el nombre de Jesús. Y sabe, no tenemos que esperar a que suceda una tragedia, porque a veces decimos: el próximo domingo, por esta que me comprometo a buscar al Señor. Y si en la semana te sucede algo, ¿me está entendiendo? Hoy es el día en el que tú tienes que decirle: Señor, quiero tomar tu bendición, porque quiero en verdad cambiar como tú quieres que yo cambie. Enséñame a amar, enséñame a platicar, enséñame a sonreír, enséñame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Abraham lo estaba preparando en ese altar para convertirlo en lo que sería posteriormente el padre de generaciones y de multitudes. El Señor te quiere preparar para ser un ejemplo en tu casa y en tus generaciones. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, es una hermosa mañana. Yo te doy gracias por cada persona que está en este lugar. Buscar es solamente de valientes. Buscar de Cristo es solamente de valientes. Muchos se quedan en el camino por diferentes circunstancias, porque las aves de rapiña revolotearon y se robaron la bendición. Muchos se quedan en el camino porque se encuentran cansados físicamente. Pero hoy nosotros hemos determinado que ni las aves de rapiña, ni el cansancio, ni la oscuridad, ni el desánimo, ni la tristeza, ni el pesimismo limitará nuestra vida para seguir aferrados a un Cristo vivo y a un Cristo poderoso. Que ni el pasado, ni las heridas, ni las cicatrices, Padre, impidan que cada uno de nosotros, podamos seguir adelante. Escucha muy bien: ni el pasado ni las heridas te pueden marcar. Si hoy tú decides ponerte delante de la presencia de Dios, ni la tristeza, ni la decepción, ni el fracaso, ni porque tú no hayas visto todavía la respuesta, te desanimes. Tal vez la situación que estás viviendo es difícil, complicada, terrible, y piensas que no vas a salir. Pero el Señor te dice: yo me paseo alrededor de tu vida. Yo me paseo alrededor de tu matrimonio. Yo me paseo alrededor de tu familia, de tus hijos, de los tuyos. Y aunque tú muchas veces no te das cuenta, no he permitido que cosas ni tragedias mayores sucedan, porque la presencia del Espíritu Santo es visible sobre tu vida.